Hola chicos, buen día. Vamos a comenzar con la clase número 16 y estamos abarcando los temas sobre las especies, las diferentes características que estas presentan, también los lugares las características de los lugares que deben tener para que estas especies puedan sobrevivir. Y vamos a abarcar ahorita un poquito sobre cuáles son algunos animalitos que se encuentran en peligro de extinción. Les voy a dejar una serie de actividades en las cuales van a conocer un poquito más acerca de las características de estos animales, cuáles son sus hábitats, cuáles son las causas que originan que se vayan extinguiendo, cuáles son las aportaciones que nosotros podríamos ofrecer para evitar que sigan desapareciendo todas estas especies y saber también el número de animalitos que aún nos quedan. Les voy a dejar un artículo que tienen que leer. Es, es sencillo y está muy claro de entender y aparte les va a ayudar mucho a conocer un poquito más sobre cuáles son esas especies en peligro de extinción en nuestro país, ¿sale? En México. Entonces van a conocer cómo es que se llaman, cuál es su nombre científico, para que conozcan un poquito más acerca de todas estas especies que tenemos hoy en día. Bueno, con referente a una de las actividades que les dejé sobre la norma oficial mexicana, esta pregunta, más bien este tema tenía que ver con una pregunta de su libro. Entonces, si ya buscaron esa información, está perfecto, si no, de todas maneras, ahorita se los voy a señalar. La norma oficial mexicana número 59 de la Semarnat, publicada en el 2010, tiene por objetivo identificar las especies o poblaciones de flora y fauna, es decir, animales y plantas silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observar obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que promuevan la exclusión o cambio de especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo establecidas por esta norma. Entonces, aquí los datos más importantes que vamos a encontrar son cuáles son aquellas plantas, animales que están en peligro de extinción, cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran debido, por ejemplo, a todos los cambios climáticos, ya que recordemos un poquito que si el hábitat de estas especies cambia o se deteriora, esto pone en un grave peligro a todos estos animalitos que habitan ese lugar, ¿sale? Entonces también vamos a conocer en esta norma cuáles son algunas maneras o algunas formas de poder evitarlo o cómo podemos contribuirlo, ¿sale? Entonces vamos a abarcar un poquito esta temática. Algunas de las especies que están en peligro de extinción, este, son por ejemplo el oso polar. Aquí en esta diapositiva les marco cómo es que van cambiando las diferentes características de estos hábitats. Por ejemplo, en la primera imagen vemos dos osos polares, la hembra y su cría. Entonces, aquí, ¿qué está pasando con el calentamiento global? Que los polos se están derritiendo. Entonces, esto ocasiona que muchas de las especies que viven ahí vayan desapareciendo, vayan muriendo. Entonces, muchas de estas especies que habitaban ahí, o las pocas que habitan ahí, eran alimento de estos animalitos. Entonces, vemos aquí en la imagen número 2 cuáles son las características de este otro oso polar, que está en extrema delgadez. ¿Por qué? Porque su alimento va desapareciendo. Entonces, es ¿cómo les podría decir? Es la cadena alimenticia, ¿no? Obviamente, si desaparecen las especies con la cual se alimentaban estos osos, pues el oso corre riesgo y ahorita está en peligro de extinción, ya que no tiene el alimento suficiente para poder sobrevivir. Entonces, como les decía, el cambio climático es un factor determinante
que pone en peligro de extinción a muchas de las especies, no solamente en el caso del oso polar, ¿sale? En la siguiente vemos la imagen de unos osos pandas. Estos también están en peligro de extinción. Como les comentaba en la clase de ayer, existen varios científicos los cuales se están encargando de poder identificar algunos factores genéticos que contribuyen a la desaparición de estos animalitos para poder preservar su especie. Entonces, ¿cuál es el alimento principal de los pandas? El bambú. Entonces, si cambia el clima, si hay incendios, por ejemplo, si hay deforestaciones, esto impide que estos animalitos se vayan alimentando. Entonces, también esto propicia que vayan desapareciendo poco a poco. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son los ajolotes mexicanos. Estos también están en peligro de extinción y es uno de los animalitos que se encuentran en la norma mexicana 59 de la Semarnat, en la cual menciona diferentes características de ellos, los lugares en los cuales se encuentra, por ejemplo, en los lagos de Xochimilco, pero como les mencionaba, están en peligro de extinción también. El koala es otro animalito que está en peligro de extinción. No es un animalito mexicano, pero no hay que dejarlo a un lado, ¿sale? Existen muchas especies que están desapareciendo, no solamente mexicanas, y esto obviamente va perjudicando a todo el planeta, no solamente a cierta zona. Vamos a encontrar otro animalito, por ejemplo el jaguar, también está en peligro de extinción, y de este sí tenemos en nuestro país. El cual también es muy importante razonar un poquito sobre estos animalitos con la caza de animales, porque ya que muchos los utilizan para venderlos en el mercado negro, entonces tenemos que tomar conciencia sobre esto. Entonces, esta fue una breve descripción sobre algunas especies en peligro de extinción. Ahora, referente a esto, van a elaborar las siguientes actividades. Bueno, primera, tienen que leer el siguiente artículo científico sobre algunas especies mexicanas en peligro de extinción y van a elaborar en su carpeta un listado de cada uno de estos animalitos, anotando su nombre científico, descripción, y ahí en la descripción van a subrayar datos más sobresalientes. Por ejemplo, las cantidades en porcentajes del número de animalitos que quedan o que ya están extintos, y los lugares en los cuales ya desaparecieron totalmente o en los lugares que aún existen. Esto los van a subrayar con un marcatextos, con una pluma de otro color, ¿sale? Para poder identificar esos datos más sobresalientes. Van a agregar también una imagen, ya sea de internet, de revistas, o van a dibujar, si saben dibujar, lo van a realizar, como muestra en el ejemplo que les voy a dejar en la última diapositiva. Esta primera actividad se va a entregar el día 7 de mayo, que es este próximo jueves. Van a tomarle fotos y la van a mandar por vía Classroom en el apartado que voy a subir. El título es Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro de extinción, ¿sí? Ahora, la dirección se las voy a dejar aquí, nada más que voy a borrar esto y la dirección es esta, de este primer artículo, ¿sale? Luego, la siguiente actividad es, van a leer la norma 59 de la Semarnat, la van a buscar en internet, aquí les puse la dirección también, y con base a la información que contenga, van a elaborar un cartel con material reciclado, ¿sale? Que solamente tengan en su casa, puede ser cartón, puede ser con recortes de revistas, con letras de revistas o de periódicos, con sus marcadores, colores, y tienen que enfocarse en las medidas que se deben tomar para evitar la desaparición de las especies,
¿sale? Entonces van a poner imágenes, una breve descripción sobre lo que habla la norma 59 de la Semarnat. Este cartel se va a entregar el día sábado 9 de mayo. De igual manera van a mandar sus fotografías por vía Classroom en el apartado correspondiente. Aquí les dejé también el nombre y la dirección en donde van a encontrar su norma, ¿sale? Entonces les voy a pasar a la siguiente imagen en la cual les describo cuál es el ejemplo de la primera actividad. Aquí está. Bueno, aquí me tapa un poquito la información, pero sí sirve como ejemplo, ¿sale? Bueno, aquí yo les puse esta imagen que están viendo de la guacamaya roja. Viene en el artículo que tienen que buscar, en el artículo científico sobre las 10 especies mexicanas en peligro de extinción. Entonces, una de ellas es la guacamaya roja. Le tienen que poner el título, que es el nombre de la especie, y abajo tienen que ponerle su nombre científico. Aquí se los estoy marcando con letra cursiva, porque así se escribe un nombre científico. Entonces, abajo entre paréntesis deben establecer bien esas reglas de escritura, ¿sale? Más adelante lo vamos a ver, pero ahorita se los explico brevemente. Para poder poner un nombre científico, tienen que ponerlo entre paréntesis. La primera letra va en mayúscula, que sería esta mayúscula, y las demás van en minúscula. Y en letra cursiva, o si no la ponen en cursiva, debe ir subrayado, cualquiera de las dos, ¿sale? Entonces, esta es una manera de poner el nombre científico de las diferentes especies. Ahora, después, como siguiente indicación, van a anotar una breve descripción sobre la especie de la cual están hablando. Por ejemplo, aquí yo les puse que en México la guacamaya roja ha sido completamente exterminada en algunos estados, como cuáles: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Entonces, estos datos los van a subrayar de un color, ¿sale? Luego dice, actualmente solo hay 2 poblaciones conocidas que habitan en menos del 5% del territorio, ¿sale? Entonces, aquí también se los subrayé este dato de otro color, porque son datos que acuérdense que les dije que iban a resaltar, ¿sale? Luego dice, estas especies se encuentran en la selva lacandona, en el lado oriental de Chiapas y en los Chimalapas en Oaxaca. Entonces, esto también lo tienen que subrayar de otro color, ¿sale? Luego dice, la tala indiscriminada, la caza ilegal, el robo de los polluelos, solo 1 de cada 10 pájaros nacidos sobrevive a la edad adulta en la naturaleza, y el tráfico de animales han puesto esta ave en la lista de especies en peligro de extinción, ¿sale? Además, la guacamaya naturalmente tiene bajas tasas de éxito reproductivo, y las abejas africanas pueden desplazar a las parejas de guacamayos de sus nidos o incluso matar a los pollos y adultos. Entonces, si se dan cuenta, aquí no solamente la mano del hombre interviene a que esta especie vaya siendo expulsada, sino que también aquí vemos que otras especies contribuyen a su desaparición, ¿vale? Entonces, estos datos son muy importantes. Los que les parezcan más sobresalientes los van a subrayar en diferentes colores, ¿vale? Para resaltarlo un poquito más y sepan lo que debemos tomar en cuenta. Ahora también pueden poner algunas estrategias como información de cómo podríamos hacerle nosotros para evitar la desaparición de estas especies, ¿sale? Y aquí, como ven, les puse la imagen de la guacamaya roja, que está muy bonita, los colores son muy bonitos los que tiene, son sus colores representativos. Y dense cuenta, en la naturaleza tenemos muchísimas especies muy bonitas, tanto en plantas como en animales, que debemos ayudar a su preservación o su conservación, ¿sale? Entonces, esto van a hacer, lo que les acabo de explicar, lo van a hacer con las 10 diferentes especies que vienen en el artículo. Ya les puse la dirección, ya les puse el nombre.
al igual que de la norma 59 para que puedan elaborar su cartel, ¿sale? Ahora les quería comentar otro dato importante. Les dejé actividades de su libro, por ejemplo, del módulo 3, del módulo 4. Ahora, personas que no lo tengan, porque a lo mejor no se los entregaron a tiempo o porque no los pudieron comprar, por X razón, les voy a subir vía Classroom las fotografías de las páginas para que las puedan responder y no se queden sin esa calificación de la actividad. Entonces, voy a subir un apartado en el cual lo voy a poner como material para que ustedes puedan pasar las actividades a su libreta y responderlas. No es mucho lo que tienen que copiar. En algunas son conceptos nada más para elaborar glosarios básicos, en otros son complementar cuadros comparativos, en otras son preguntas, pero no es mucho. Entonces, ustedes van a responderlas ya sea con la información de los videos que estamos elaborando o de internet, ¿sale? Ustedes van a checar ese dato para que puedan responder las actividades de su libro y me las entreguen en tiempo y forma. Ya les subí un apartado para poder mandarme todas estas actividades y ahí también establecí la fecha y la hora, ¿sale? Entonces, por el día de hoy sería todo. Mañana vamos a abarcar tema nuevo, pero igual es sobre biosistemática, tiene que ver con todas estas especies que estamos conociendo un poquito. Y si tienen alguna duda, igual ya saben, mándenme un mensaje por Classroom, que es la manera más rápida por la cual contesto sus mensajes, ¿sale? Entonces que tengan buen día y espero que puedan ver el siguiente video.